En todo el mundo, la globalización neoliberal significa recortar los derechos laborales y sociales, reducir los salarios, imponer horarios a la medida de las empresas, flexibilizar el empleo, horadar las conquistas históricas de la clase obrera, modelar la vida de los trabajadores y, sobre todo, de las trabajadoras, cuyo empleo es más flexible, más precario, más barato. Mujeres en la globalización. La triple explotación. Flexibilización es la palabra clave en el actual proceso de globalización económica neoliberal. En todo el mundo desaparecen normas de protección laboral, se viabiliza la libertad completa para el despido, se endurecen las condiciones de trabajo y disminuye el poder de presión social y negociación de los sindicatos. En 2 décadas, el neoliberalismo impuesto desde las élites políticas, económicas y mediáticas mundiales ha barrido con numerosas conquistas laborales y sociales, producto de siglo y medio de lucha obrera. Pero los efectos de la globalización neoliberal no son idénticos para toda la clase trabajadora en el mundo, y tampoco son iguales para hombres y para mujeres. La globalización impacta de un modo específico en los derechos laborales y en la vida de las mujeres. A mediados de los años 80, los gobiernos de algunos países del sur apostaron por la creación de zonas francas libres de impuestos, con el fin de atraer inversiones extranjeras. En estas zonas predomina un tipo de empresa, la llamada maquila, dedicada básicamente a la fabricación o montaje de productos para la exportación, como prendas de vestir, productos electrónicos, artículos deportivos y otros. El fenómeno de la maquila está muy ligado al proceso de globalización neoliberal y es un paradigma de la desregulación laboral en todos los órdenes, que afecta de manera específica en los derechos y condiciones laborales de las mujeres. La mayoría de mano de obra pues prácticamente es femenina. De 90.000 empleos que generaba anteriormente la maquila, prácticamente un 95% eran ocupados por mujeres. Y las condiciones laborales de la mujer en la maquila es triste, primeramente porque aceptan cualquier condición, sea de exageración de explotación en horas laborales, en los sueldos mínimos y que vienen reforzados solo a puro rendimiento excesivo, agotador. La mayoría de mujeres en su primer momento venían del área rural, que vieron como muy factible de salir de su casa, de estar haciendo el trabajo reproductivo y venirse a ganar otros colones más en la maquila. Lo más que nuestros compañeros han logrado sacar son 80 o 90 dólares con un esfuerzo que te estoy diciendo, jornada de 12 horas y tal vez no ir al baño, no ir a tomar agua por sacar tu meta. En general la mujer es más mal pagada. Tiene muchas limitantes cuando se trata de su situación como madre, sea para dónde dejar a los hijos y todo lo demás. También para el problema de quedar o no embarazada, que puede ser un obstáculo para conservar el trabajo. Puede recibir a veces violento acoso sexual. La misma carga de hogar que las hace aceptar en un momento determinado jornadas laborales más largas. Muchas veces trabajar horas extras que no se les pagan. Si tu meta es de 1.200 piezas y sobrepasas, te van pagando el porcentaje de prendas. Entonces con eso, ¿pero qué ganas? Con 1.500 piezas, a veces $2 más. O sea, es algo muy absurdo, pero para él es pagarte demasiado. En el mundo, 43 millones de personas trabajadoras, en su mayoría mujeres jóvenes, son explotadas en las zonas francas industriales. La desigualdad entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo es un fenómeno global y, por tanto, no exclusivo de los países del sur.
En países del llamado primer mundo como el nuestro, siguen existiendo hoy por hoy empleos considerados como masculinos y femeninos, y una fuerte resistencia a la desaparición de los prejuicios y estereotipos sobre la capacidad de las mujeres a la hora de ejercer cualquier trabajo. Todavía hay una mentalidad, una cultura muy machista o muy masculinizada del trabajo de la industria, por el cual todavía se considera que hay mujeres que no están capacitadas o que no pueden desarrollar determinados trabajos pues porque son duros o porque requieren una fuerza mayor, ¿no?, que la que pueda tener una mujer. Esto consideramos que hoy en día ya no es así. Siguen ahí unos estereotipos que, por ejemplo, pues trabajos de oficina que tiene que hacer la mujer y trabajos de, por ejemplo, carretillero el hombre. Y esas cosas se pueden hacer indistintamente tanto mujer como hombre. Por ejemplo, a la hora de trabajar como calidad, que es más papeleo que otra cosa, pues solo atienden mujeres, no hay hombres, ¿sabes?, que pueden hacerlo perfectamente. Estamos empezando a ver mujeres que están en trabajos de prensa, sobre todo, en trabajos que requieren una manipulación manual, que parece para lo que se nos considera más capacitadas, ¿no?, hacer trabajos manuales y que requieran precisión. Ahí sí que se está empezando ya a contar con mujeres. En todo el mundo, la incorporación de la mujer a determinados sectores laborales está condicionada por diferentes factores, pero todos con un vínculo común: las relaciones de género en la sociedad y en la familia. El trabajo industrial exclusivamente pues normalmente requiere jornadas a turnos, jornadas nocturnas. La mujer tiene que ocuparse mayoritariamente también de las tareas de la casa, con lo cual, bueno, pues la conciliación de la vida laboral y familiar se hace muy difícil, ¿no? También hay un déficit importante en el tema de la educación. No se orienta debidamente a la hora de elegir una profesión las salidas profesionales que luego van a tener. Entonces las mujeres siguen eligiendo salidas profesionales más administrativas, más de cuidados y muy poco de temas industriales, ¿no? Uno de los mayores desafíos para la lucha sindical en el mundo, también en nuestro país, es el de la igualdad salarial entre trabajadoras y trabajadores, que hoy sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes en el mercado laboral. Las estadísticas dicen que el salario de las mujeres está pues un 20, un 20 y tantos % por debajo del de los hombres en el sector industrial. Yo he estado en cabladoras y he estado sacando, ya te digo, el 20 y tantos, 25, 26, incluso los mismos compañeros han estado trabajando, haciendo lo mismo, y depende del encargo también, ¿eh? A ellos el 35, el 37 y a mí por lo máximo el 26. Nosotras hemos trabajado como ellos y hemos cobrado muchísimo menos. Ellos tienen como pluses, como otra modalidad, pero ellos cobran más. Antes se suponía que ibas a trabajar pues para ayudarle al marido. Y algunos piensan todavía que vamos a trabajar para ayudar y no, es que hace falta. O sea, es un sueldo más que hace falta. Muchas veces te dicen, no hay diferencias salariales entre hombres y mujeres en el sector, pero sí es verdad que existe, y cuando analizamos convenios o analizamos salarios vemos que las mujeres habitualmente están en unos determinados puestos donde el salario es más bajo. La mayor diferencia es el acceso de las mujeres a ciertos puestos de trabajo, ¿no?, que en esta empresa desde luego no podemos ascender más que lo máximo a tema de calidad, ¿no? Pero temas como preparadores o jefes de turno, algo que conlleve más responsabilidad dentro de la empresa, pues estamos un poco vetadas. Las chicas pueden aspirar a los trabajos de máquina, trabajos de calidad, pero luego en cuanto a puestos de preparadores y así, todo chicos. Carros como gerencia y así no se ve ninguna mujer, en cambio pues estamos todo el rato con hombres. Y hay mujeres en oficinas que saben alemán y tienen la misma titulación que el gerente, pero en cambio no les ha dado esa promoción, sino que se ha buscado fuera en vez de promocionarse por dentro. El tema de la formación también es importante resaltar, porque ya que no tenemos acceso a esos puestos de trabajo, tampoco la empresa nos facilita formación. Alguna vez se ha hecho alguna chica un curso, pero si ha habido entre un chico y una chica, pues se ha quedado el chico. En el mundo, las mujeres ganan entre un 20 y un 30% menos que los hombres y desempeñan tan solo el 1% de los cargos directivos. Inalámbrico, tarjetas, cuotas, planes, yo lo ofrezco en este día para que puedan progresar. Todas al alcance de la mano, pero la mano no alcanza, no alcanza.
Durante un tiempo, Argentina era presentada como uno de los ejemplos supuestamente exitosos del modelo neoliberal, basado en la privatización completa del patrimonio industrial del Estado y en la desregulación económica según las recetas del Fondo Monetario Internacional. Desde la época de la dictadura militar a finales de los años 70 y en especial durante la administración de Carlos Menem en los años 90, esta política de ortodoxia neoliberal afectó de manera directa a los derechos laborales conquistados y en especial a las mujeres asalariadas argentinas. Bueno, eso lo hizo Menem. Ponía decretos que nos iban restando cada vez más derechos, todos. Bueno, la antigüedad, o sea, yo pregunto por cosas que... Y no puedes hacer alguien que despiden, no, eso ya no está, no, y eso tampoco, y esto menos, o sea, perdimos todos los derechos como trabajadores, y la gente seguía creyendo que, bueno, que le pasaba al otro, que a uno no le pasaba. Las jubilaciones han sido devaluadas hasta extremos insoportables e indignantes. Esas privatizaciones se hicieron con el cuento de que el Estado era un mal administrador, de que daban pérdidas, pero al privatizar se le aseguró una rentabilidad y se subsidia, aún hoy se subsidia a las empresas multinacionales, con dineros que corresponderían tanto a sanidad como a educación, que no se le da al pueblo. El fenómeno de la maquila en los países del sur está ligado a la violación sistemática de los más elementales derechos sindicales. Los empresarios maquileros cuentan con el apoyo de los gobiernos regionales en el ataque y la satanización de los sindicatos. El miedo al despido en las mujeres asalariadas con importantes cargas familiares hace que la afiliación sindical sea casi clandestina en muchas maquilas. Hay un particular interés a satanizar y a perseguir en cierta forma a los sindicatos. Muchas veces, más que perseguirlos, dividirlos, otras veces hasta corromperlos, porque ¿por qué no decir la verdad? Y crear entonces una atmósfera de yo diría, poca confiabilidad de parte de la sociedad civil hacia los sindicatos mismos. Esto no permite que el sindicalismo, específicamente en las maquilas, trascienda. Hay mucho temor, hay mucha represión. El ser sindicalizada en esa área económica implica perder el empleo. No tienen un acercamiento directo contigo porque tienen el temor de que si te ven hablando con alguien del sindicato puedes ser despedido, viven amenazando que si te vemos relacionado ahí pues no vas a volver a encontrar trabajo en otra empresa porque las famosas listas negras existen. Porque la lógica es que nosotros debemos de mandar la nómina de la gente que está sindicalizada al Ministerio del Trabajo. Y estos tienen que comprobar su relación laboral. Entonces, claro, el empresario conoce la nómina y simplemente las comienza a despedir. Sistemáticamente se comienza a ir la gente. Te tienes que enfrentar un poco con el temor de ser mujer y que de repente, pues ya solo eso es un motivo de discriminación total por el hecho de ser mujer, porque estás obligada a subsistir con tu familia, con tus hijos, y eso lógicamente te mete un poco más de miedo por la lógica de perder tu empleo y de no saber cómo llevar la alimentación a tus hijos, a tu familia. La mayoría de dueños de la infraestructura de la zona franca, por ejemplo, son exmilitares, ¿verdad? Entonces también ahí hay una tendencia marcada a toda esa lógica si usted ve la estructura de la zona franca, son cuarteles prácticamente, ¿verdad? A nosotros nos hace imposible llegar con un megáfono y que los trabajadores o las trabajadoras nos escuchen el mensaje que estamos tratando de llevarles, no podemos. La capacidad de lucha y la incidencia de los sindicatos ha experimentado sin duda un retroceso en todo el mundo, no solo en los países del sur, ligado a la expansión del modelo y la ideología neoliberal. Esta caracteriza el sindicalismo como un obstáculo ya obsoleto para la liberalización económica y la desregulación laboral, elementos imprescindibles para una competitividad empresarial supuestamente generadora de riqueza y empleo.
Dentro del propio movimiento sindical se reproducen también diferencias e inequidades entre mujeres y hombres trabajadores, reflejo de patrones culturales comunes en todo el mundo. La incorporación de mujeres al mercado laboral implica la introducción de reivindicaciones y exigencias sindicales vinculadas a la especificidad de las mujeres trabajadoras. Sin embargo, la dirigencia y la representación sindical siguen estando de manera abrumadora en manos de hombres. Esto tiene un reflejo evidente en la negociación colectiva, donde las problemáticas específicas de las mujeres son consideradas con demasiada frecuencia como secundarias. Una mayor presencia de mujeres con responsabilidad sindical es sin duda otro de los grandes retos del movimiento sindical en todo el mundo. El sindicato es un espacio bastante masculino, ¿verdad? Y esta masculinización de los sindicatos nos ha permitido también tener una visión hacia las mujeres. Pues vemos que es un número muy bajo de mujeres que realmente han dado ese paso de pasar a ser delegadas o representantes en un comité de empresa. Las mujeres no estamos en las instancias donde muchas veces se toman decisiones. Nos falta esa representatividad. Principalmente yo creo es por la sociedad en la que vivimos, que aún todavía sigue pesando las cargas familiares y de casa en las mujeres, y bueno, pues eso lógicamente quita tiempo a la mujer para dedicarse a otras cosas. Como también nuestros compañeros nos ayudan, ¿verdad?, a liberarnos un poco de algunas cargas, para que nosotras podamos retomar. Pero esto lleva, por ejemplo, al sindicalismo, a buscar alternativas de acercarnos a las mujeres. Creo que tiene que cambiar también un poco el mundo sindical tal como está estructurado en las organizaciones, para que las mujeres pues nos animemos a participar de una forma más activa. Porque muchas veces en la afiliación sindical las mujeres somos mayoría. Sin embargo, nuestras propias reivindicaciones, nuestros intereses no aparecen. Porque creo que hay mujeres que están realmente muy preparadas y tienen mucho que aportar al mundo sindical y dar otra visión igual de cómo se puede hacer sindicalismo, y bueno, y se está perdiendo un potencial muy importante en el mundo sindical, dejando al margen a las mujeres. En el mundo, las mujeres componen el 40% de la afiliación sindical, pero solo son el 1% de la dirigencia de los sindicatos. Tradicionalmente, las mujeres han ocupado de manera exclusiva el espacio doméstico, desarrollando el trabajo no remunerado vinculado al hogar, la crianza y educación de los hijos e hijas, la alimentación, la limpieza o el cuidado de los miembros de la familia. En las últimas décadas se ha producido en el mundo una cierta feminización del empleo, por la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Sin embargo, la carga de trabajo doméstico sigue recayendo principalmente sobre las mujeres. Este trabajo sigue estando, además, invisibilizado y poco valorado en la sociedad. El trabajo productivo y el reproductivo son dos caras de la misma moneda, con influencia recíproca, y no podrá haber equidad entre hombres y mujeres en el empleo asalariado si ésta no existe en el ámbito privado. Estamos discriminadas a la hora de compaginar el trabajo y la familia. Creo que en todo el mundo la carga familiar la llevan las mujeres. Que nos reconozcan que las mujeres no estamos solo para las tareas domésticas, ¿verdad? Que es el único espacio de decisión que nos dejan a las mujeres. Es muy difícil entender, ¿verdad?, que ese trabajo que hacemos en casa, ¿por qué lo hacemos solo nosotras, pues? ¿Por qué no nos pueden, o por qué no nos pagan, por ejemplo, por hacer ese trabajo? Nos tocan las tres tareas, ¿verdad? La productiva, que es de generar los ingresos para nuestra familia. Las reproductivas, porque el hecho de que estés aquí no te quita que tengas que preparar la comida de tus hijos, que llevarlos a la escuela, que ir a las reuniones de la escuela, que atender a la familia, ¿verdad? Y las comunitarias. Se habla de la triple jornada de las mujeres, que cubre el trabajo laboral productivo, el trabajo doméstico o reproductivo y además el trabajo comunitario o de participación social.
Este tercer aspecto es fundamental para entender cómo la globalización neoliberal afecta de manera directa y específica a las mujeres. En muchos países, los estados han ido abandonando servicios públicos de acceso universal relacionados con el cuidado y la asistencia social. Se han privatizado muchos de estos servicios y se han ido eliminando subsidios y subvenciones para el acceso universal a ellos. Ahora, en la gran mayoría de los casos, son asumidos por las mujeres. Son cosas que hay que romper esquemas que trascienden la sociedad, también esa doble moral de la sociedad, ¿verdad? Que nos ha marginado, que nos sigue discriminando y que nos limita muchas posibilidades de mejorar a las mujeres en estos países, por ejemplo. En el mundo, las mujeres realizan el 70% de las horas trabajadas, pero solo reciben el 10% de los ingresos. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. El modelo neoliberal de Argentina colapsó por completo en el año 2001, provocando una dramática crisis social, económica y política. Hay quienes dicen que aquel fue el principio del fin del fallido experimento neoliberal de más de 2 décadas en América Latina y el catalizador de muchos de los actuales cambios sociales y políticos en la región. La crisis económica argentina impactó también de un modo específico en las mujeres. Lo que pasó fue una descomposición social, que hubo un padre que no podía mantener a sus hijos, entonces se iba de la casa. Era siempre una carga para la mujer, o sea, la mujer no tenía recursos para evadir esa circunstancia. Yo creo que la mujer siempre está por encima de todo porque siempre se le exige más de la cuenta, no solamente incluso en el trabajo, sino también en el hogar. Sí, yo creo que sí empezamos a crear otros recursos. O sea, yo he conocido mujeres que, como yo, decidieron aprender un oficio o cambiarlo, o decidir, qué sé yo, coser. Mi hermana, por ejemplo, mayor es maestra y tiene 3 puestos de trabajo y 2 hijos y tiene que salir a trabajar todos los días y llegar a su casa y claro, no tiene el apoyo del marido porque como es hombre, pues la presión la sufre toda mi hermana. Yo llegué a un momento que llegué a tener hasta 3 trabajos. Trabajaba, me dedicaba a la cocina de 10 a 3 de la tarde. De 3 a 8 era auxiliar de costos en una oficina y a la noche trabajaba como data entry, que es cargar datos en la computadora, o sea, toda la noche. Y sí que sufre mucha presión y no tiene el apoyo de su pareja, ¿no? Que vayan junto con la crisis. El modelo productivo que representa la maquila en muchos países del sur fue implantado por gobiernos de corte neoliberal, aliados de Estados Unidos, con la promesa de crear miles de nuevos empleos, y en particular para las mujeres de círculos sociales empobrecidos. Este argumento ha demostrado no ser cierto, porque en general la maquila absorbe empleo de otros sectores, principalmente del trabajo doméstico remunerado y del sector agrícola. Estas empresas o estas zonas francas se están ubicando en las zonas marginales, en donde han sacado a la gente del campo para ofrecerle un trabajo aparentemente estable, pero que es el más inestable que existe. Además, las condiciones de superexplotación laboral, el nivel mínimo de riqueza nacional creada por un sector libre de impuestos y la dependencia de un capital extranjero volátil ante el menor conflicto laboral hacen de la maquila un modelo muy cuestionado desde los sectores populares de estos países y en especial desde las organizaciones de mujeres. Porque la maquila lo que quiere nada más es venir a sacar ganancias de acá sin pagarte lo justo y sin tener un obstáculo o alguien que les esté diciendo que no es correcto lo que hacen. Las maquilas en general son un signo de gran subdesarrollo para la nación que recibe esa industria.
Primeramente porque en general deja un muy bajo porcentaje de beneficios para quienes trabajan en la maquila, y es un trabajo también que no da crecimiento profesional a quien lo produce. El sector maquila no ha sido más que una fuente de explotación hacia los trabajadores salvadoreños, hacia la gran mayoría de desempleados. Entonces la maquila para mí es un fenómeno absolutamente negativo, que indica que también se recurre a la maquila para solventar la imposibilidad del Estado de dar fuentes de trabajo reales que aumenten la capacidad de desarrollo nacional, y se conforman con que haya el sueldo mínimo o menos para la sobrevivencia más elemental de un gran número de ciudadanos y ciudadanas. Y lo que nosotros vemos un poco así a nivel de trabajadoras, mujeres, es que nos están ofreciendo explotación a cambio de nada. La globalización neoliberal elimina en favor del libre comercio internacional cualquier barrera a la movilidad del capital, también el ligado a la inversión industrial. Las empresas buscan permanentemente mejores rentabilidades en lugares del mundo con menores tasas impositivas, una legislación medioambiental y laboral menos estricta y salarios más bajos. Este fenómeno no afecta en exclusiva a los países industrializados del norte. La llamada deslocalización es un fenómeno global que afecta a países del norte y del sur, y en el cual también las mujeres trabajadoras son más perjudicadas. Tenemos que resaltar que en el sector industrial hay microsectores o partes del sector que están muy feminizados, a pesar de que es un sector muy masculinizado. Hay alguna parte que puede ser, por ejemplo, la fabricación de pequeño electrodoméstico, donde sí que hay muchas mujeres, y evidentemente se están dando casos de deslocalización en el sector que están afectando a mujeres mayoritariamente. Sería un grave problema que el tema de Navarra, de Volkswagen, se lo llevarían a los países del este. Se vería afectado la continuidad de esta empresa o trabajar en este sector. Tenemos el caso actualmente de la industria Calvo, por ejemplo, en la Unión, que prácticamente el país se va, son 1.800 empleos que se pierden, pero no interesa. Es un capital muy inestable, que nosotros le hemos llamado capital golondrina, el cual fácilmente pues, las empresas han cerrado y han dejado sin empleo a miles de trabajadores. Es suficiente ver que cuando hay un poco de problema de maquilas, por ejemplo en El Salvador, porque hay algún tipo de protesta, etcétera, los inversionistas se pasan a un país todavía más pobre, más subdesarrollado como es Honduras. Hoy están, mañana no están. De repente puedes tener un empleo y de repente no. A la hora de entrar a trabajar tienes una discriminación. Mientras estás en el mundo laboral tienes una discriminación fuerte de salario, de empleo y de muchas cosas, y a la hora de perder el empleo pues también hay una discriminación bastante importante, ¿no?, a las mujeres. Ella resiste porque la memoria, ella resiste como vos y yo, ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón, se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no. A pesar de la violación sistemática de los derechos laborales y sindicales en las maquilas, existen experiencias muy interesantes de organización y resistencia de las mujeres trabajadoras. La formación de sindicatos, muchas veces de forma casi clandestina, y la creación de redes de solidaridad internacional para presionar a las firmas internacionales que contratan la producción en las maquilas, ha sido una estrategia exitosa de lucha por el respeto de los derechos de las trabajadoras. Cuando hemos conseguido algo, ha sido pues ya quizás mediante las demandas internacionales, lógicamente al sentirse presionado como marca y su imagen viéndose un poco empañada, presionan a la empresa, y es así que la empresa ha accedido en algunos casos y nos han resuelto. En Bélgica conocíamos lo que se le llama, se le denomina el sello sindical, ¿verdad?, que todo aquel producto que cuente con el sello sindical, o sea, garantiza, ¿verdad?, que los estándares laborales se están respetando, y esto genera a nivel de los consumidores, que en Europa son más conscientes, ¿verdad?, en la lógica de explotación de la clase trabajadora,
a que los productos tengan como mejor precio y más aceptación con la población. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. De la crisis argentina nacieron esperanzadoras experiencias de autoorganización obrera. Es el caso de las llamadas empresas recuperadas. Empresas en quiebra patronal o abandonadas por sus dueños pasaron de ser una mera fórmula de supervivencia de algunos empleos a constituir una red nacional de propuestas globales de economía solidaria. Un ejemplo exitoso es la Cooperativa de Salud A2, donde ha sido fundamental el papel jugado por las mujeres organizadas. Hubo un grupo acá que se animó a luchar, bueno, encabezamos la lucha sin querer y sin proponernos nada. Nosotros lo que queríamos era que las cosas se hicieran bien, de que tuviéramos trabajo. En ese momento yo estaba desesperada porque no sabía yo nada de cooperativa, ¿no? Así que tuvimos que aprender muchísimo antes. Nos reuníamos todas las tardes. Fue muchas horas y días de asambleas y debates. No, quedamos en una situación muy difícil económicamente y ahora hay que empezar a levantar vuelo desde abajo, despacito. Estamos muy contentos porque por lo menos sobrevivimos. Pensamos que iba a ser mucho más difícil por lo que nos contaban. Y lo estamos haciendo, a pesar del poco tiempo que lleva esta conducción, se están logrando muchas cosas y rápidas. Eso nos hace sentirnos bien porque hoy podemos hacer, como cualquier persona, una proyección de vida. Con paciencia y todos los días. Por eso yo digo, la lucha no terminó, la lucha sigue. Sigue, porque si bien recuperamos la empresa, ahora la tenemos que sostener. Uno, con lo poquito que hace, puede ir cambiando las cosas que tanto han destruido a las empresas, a los trabajadores, a este país en sí, ¿no es cierto? En muchos países del sur, el espacio laboral de las mujeres es el sector informal de la economía. Trabajos no reconocidos que aportan muy bajos ingresos, carecen de prestaciones sociales y muchas veces son considerados en el ámbito familiar como mero complemento al ingreso principal del varón. En los últimos tiempos, sin embargo, la autoorganización de muchas mujeres ha conquistado espacios laborales más dignos y autónomos. Es el caso de las llamadas microempresas de mujeres. Una de ellas, Mi Berlín, en El Salvador, está integrada por antiguas trabajadoras desempleadas del café, un sector muy deprimido por los bajos precios impuestos por el mercado internacional. Tenemos 4 áreas de trabajo, que es educación ambiental, recolección y comercialización de aluminio, plástico y papel. Tenemos artesanías ecológicas, le llamamos nosotros. Y tenemos la parte de organización comunitaria. Son 15 mujeres, ¿verdad?, que ya no están trabajando en los cafetales, ya pasamos a otro nivel para hacerle frente, ¿verdad?, a todas las políticas económicas que está implementando nuestro gobierno, obedeciendo a otros gobiernos, ¿verdad?, que sí son poderosos, que no nos dejan alternativa, a las mujeres menos. Las empresas recuperadas, las microempresas y otras experiencias de organización social son mucho más que una solución al desempleo de colectivos concretos de trabajadores y trabajadoras. Son ejemplos de que las relaciones de dependencia y explotación en la empresa pueden ser superadas. La prueba de que son posibles y viables las empresas sin patrón. Los que venimos de las luchas sabemos que esto pasó a manos de los trabajadores. Entonces nosotros a la gente que ingresa tenemos que ir hablándoles personalmente y haciéndoles tomar conciencia a ellos de que esto es de todos y que lo tenemos que cuidar entre todos y sacarlo adelante entre todos. A mí me alegra ver ahora compañeras que pueden hablar en público, que antes a todas nos daba como
como temor, ¿verdad? Porque en el cafetal igual estábamos acostumbradas a recibir órdenes nada más, pero no a decidir. ¿Qué queremos transmitir? De que se puede recuperar una empresa, de que la empresa la pueden manejar los trabajadores, que no somos personas que solamente nos preparamos, qué sé yo, para limpiar, para cocinar o para ser enfermero. No, damos para más. Primero las mujeres yo las veo más contentas, o sea, yo puedo notar en ellas ese cambio que ha habido. Están tan empoderadas, ¿verdad? Que eso llena mucho de satisfacción. Ella resiste porque en la memoria, ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. En todo el mundo, la globalización neoliberal ha impactado especialmente en los derechos y condiciones laborales de las mujeres, que a su vez siguen llevando la mayor parte de la carga del trabajo reproductivo no remunerado en el ámbito privado. Hoy, el sindicalismo necesita nuevas estrategias para el acercamiento de las mujeres al trabajo sindical y para la creación de alianzas con organizaciones de mujeres de todo el mundo. Porque uno de los grandes retos del movimiento sindical internacional es precisamente la incorporación a la acción sindical de la lucha por la equidad, tanto en el ámbito público como en el privado, entre hombres y mujeres. Sigue cantando como vos y yo. Ella resiste porque la memoria, ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no, se vuelve mansa para nuestros hijos.